Hola a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a comenzar con el maquillaje paso a paso que voy a realizar hoy para mis fotografías y mis vídeos. Como van a ser en estudio y van a ser fotos para Carolina Pérez Estudio de bastante ropa, van a ser outfits muy diferentes en colores, entonces voy a hacer un maquillaje como que vale para cualquier color. Voy a poner unos labios rojos, un eyeliner, una máscara de pestañas, con pocos productos y muy rápido. Lo primerísimo es recoger el cabello, así que lo vamos a poner todo para atrás para que no se manche nada y quede la cara totalmente despejada. Ahí está. Y los detalles de todos los productos que voy a utilizar los dejo en la cajita de información con su link directo, y si tengo algún descuento pues también os lo facilito para que podáis comprarlo con descuento. Entonces, lo que llevo es una limpieza de jabón con agua de Estée Lauder Perfectly Clean Multi-Action, este mousse con agua, que es una muestra pequeñita pero es fenomenal, me lo dio una compañera y me encanta cómo se queda la piel de limpia. El segundo paso que he puesto, que ya podéis ver la luz, es el Serum Datashi La Essence Eterna, que es maravilloso, lo utilizo mañana y noche. El tercer paso lo voy a poner con vosotros, es una primer de Estée Lauder, que es súper bonita. Ponemos solo un poquito, con esto bastará. Esto lo ponemos siempre antes, justo del maquillaje. Mirad qué luz da, wow, es una pasada, justo ya se nota nada más aplicarla. Mirad qué bonita. ¿Veis? Así que la cara, el rostro, ya está súper luminoso y súper hidratado. Perfecto para comenzar a poner el primer paso de maquillaje. Muy importante siempre hidratar bien el rostro, limpiarlo bien antes de comenzar el maquillaje, porque ese es el secreto, una piel bastante limpia e hidratada. El primer paso de maquillaje, la base de Oggi. Esta es Serum, Tinted Serum. Es líquida y es buenísima. A mí me encanta cómo deja la piel y la voy a poner en la brochita de Oggi. Entonces vamos a poner una pulverización, una pulsación, mirad. Y lo vamos a extender bien por toda la piel. No hace falta poner mucho producto, por lo tanto, con una pulsación lo vais extendiendo por todo el rostro. Y aquí, como faltaría, pues ponemos un poquitito más, pero poca cosa. No hace falta ir muy cargada. O sea, para un maquillaje bonito, menos es más. Mirad qué bonita queda esta base, súper hidratante. Os dejo el código de descuento, que en Oggi tenéis un 15% de descuento con Carolina*Oggi. Os metéis en el link que os dejo abajo en la cajita de descripción y ahí podéis comprar todos los productos que yo os muestro al 15% de descuento. Y ahora vamos con el segundo paso, que sería el corrector de Oggi, que lo vamos a poner en esta zona. Este es muy blanquito, yo lo quise así de blanquito para resaltar todas las partes de la cara para hacer las correcciones. Y lo vamos a aplicar con la esponjita, que también es de Oggi. Y esta es perfecta para aplicar el corrector. Este da mucha luz. La verdad que me parece espectacular de bonito porque es hidratante, no seca. Mirad una parte y mirad otra. Bueno, pues ya estaría tanto el corrector como la base de maquillaje. Mirad qué bonito el rostro. Ahora vamos a pintar las cejas, el primer paso.
Benefit. No, este que es de color primero. El Priceley My Brown Max. Ese es el número 4. Que tiene tinte de color marrón. Y aparte fija las cejas hacia arriba. O sea, mirad qué pasada. Una y otra. Es una maravilla, a mí me encanta. Además es súper rápido. No te calientas demasiado en hacer la ceja perfecta. Te la cepillas, te quitas un poquito el resto de lo que te pueda salir. Y con un solo producto ya tendrías unas cejas mucho más voluminosas. Ahora, para fijarlas un poco más, utilizo otro segundo producto, que es este, que es el transparente, y lo peino hacia arriba. Este para fijarlas muy bien, ¿veis? Ahí está. La parte que te has podido salir, por ejemplo, en este caso es muy poco. Ahí está. Y ya tendríamos las cejas súper perfectas. Vamos con los coloretes. En este caso voy a poner este bronzer, que es de Mercadona, de Deli Plus. Lo vamos a poner por esta zona. Es doradito y marrón. Y lo vamos a mezclar un poco también con el color melocotón. Así que hacemos aquí también las correcciones. Aquí un poquito por debajo. Aquí justo. Aquí también. Y en la barbilla. Hasta arriba. Lo subimos arriba de las cejas y extendemos bien para que no haya cortes. ¿Veis? Aquí abajo igual. Vale 5 euros este de Mercadona. El color marrón aquí, en el corazón del labio, lo que hace es como profundizar un poco más tu parte de aquí. Entonces levanta un poquito el labio en el color marrón, porque lo puedes poner también color iluminador, o sea, transparente, pero así queda muy bonito el labio. Y ahora lo que vamos a hacer es poner un poquito del color melocotón de Max Factor. Lo voy a poner aquí. Y lo voy a aplicar con la brocha para dar un poquito más de color naranjita. Ahí está. Mirad qué bonito queda. Lo podéis también poner un poco así en el párpado móvil. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es poner el eyeliner, la máscara de pestañas y el labial rojo del último que me ha llegado, que podéis verlo en el short de aquí, que es de L'Oreal, que es mate, dura 24 horas, es espectacular. Bueno, pues ya estaría. Ahora vamos con el otro. Bien. Pintamos la parte de dentro para que se vea la mirada más profunda. Esta que no la uso casi nunca, que es súper nueva, la de Maybelline New York Colosal. Esta es una pasada.
Mira, ya solo la primera capa, las pestañas que deja. Con esta hice un short que lo podéis ver justo ahí arriba, que ahí lo veis también súper bien al detalle. Segunda capa, wow. Pestañones. Iluminador también de Deli Plus. En la punta de la nariz, en medio, unos toques aquí, debajo de las cejas. Esto lo aplicamos con los dedos. Mirad qué bonito. Esto lo tengo yo todavía del año pasado, pero es que me encanta. Aquí la nariz. Aquí el siguiente pómulo. Me encanta el glow. Vale, y ahora ya vamos a poner el perfilador rojo y el labial. Perdonad que me está yendo para allá, para allá, para allá y un poco más y no veis ni el maquillaje. Este perfilador rojo de Kylie. Hacemos corazón. Rellenamos la parte de en medio. Perfecto. Y ahora le ponemos encima el de L'Oreal, que ya lo habéis podido ver en el reel. Además, perdón, en el short. Y en el short no he puesto perfilador, así que podéis ver tal cual. Aquí he querido poner el perfilador para guiarme. Tiene un rojo espectacular. Y huele súper bien. Precioso. Ahora el toque final, que es el Face Mist de Oji. ¡Uy, la que lía, que lo he puesto entero rojo! Que está hecho de plantas botánicas. Es para fijar maquillaje, para refrescar la piel, para hidratar, para dar luz, para todo. Oh, me encanta.